Muy bien, entonces vamos a continuar con lo que nos falta ya de Lucas, del capítulo 5 de Lucas. Y solo quiero ver si ya está ahí. Vamos a ver. Ajá, correcto. Ahí vamos a ver entonces la parte final que nos corresponde de Lucas y eh, pues la travesía que hemos estado llevando en cuanto a todo esto, ¿verdad? Ha sido muy interesante saber que en este capítulo, como en todos los capítulos, como en toda la Biblia, siempre es favorable el poder seguir escudriñando, seguir investigando, seguir con solamente leerla, no hace falta tampoco. La Biblia se adapta a toda situación. Dios sabe que hay personas que pueden organizarse bien con el tiempo. Algunos tienen bastante, otros tienen muy poco tiempo. Algunos tienen mucho que trabajar y que hacer con su hogar, su esposa, su familia, sus hijos, y no hay tiempo para sentarse y dedicarle muchas horas de estudio a la Biblia. Así que la Biblia se adapta, se acomoda a darnos un mensaje a todos nosotros. El que quiera profundizar nunca va a llegar a tocar fondo porque la Biblia es demasiado profunda. Así que va a tener toda su vida para poder llegar hasta lo que pueda, hasta donde aguante. Como la persona que no tiene mucho tiempo y tiene que dedicarle mucho a su familia, a su trabajo y todo en general, la Biblia tiene las cosas necesarias para poder conocer a Dios fácilmente y poder hacer su voluntad y tener una comunicación con Él por medio de las enseñanzas de nuestro Maestro Jesucristo, de sus discípulos, los apóstoles. Así que no hay quite, como dice, no hay excusa, ¿verdad? Como dice Pablo, todos tenemos y todos podemos sacar el tiempo para poder conocer qué es lo que quiere Dios de nosotros. Y bueno, y en esta noche, este estudio que estamos realizando, lo que queremos es enfocarnos en las cualidades en que Jesús se presenta ante dos grupos que tienen que ver uno con un estatus social, con una manera eh, pues educada e importante ante la sociedad, que tiene que ver con los dirigentes de la zona, ¿verdad? Recuerde que siempre hay gente que es importante. No podemos menospreciar su importancia. Hay gente que estudia, se prepara y tienen títulos que lo respaldan. Por eso es que usted tiene la oportunidad de comprar en la farmacia pastillas que le ayuden. Por eso es que usted tiene la oportunidad de ir a resolver algún caso, a algún tribunal o alguna cosa, a quejarse. Por eso es que usted tiene la oportunidad de tener un gobierno que, pues, de alguna manera contribuya a que la sociedad sea un poquito más, pues, siga un poquito más adelante, ¿verdad? Siempre tenemos quejas, siempre tenemos errores en todo tipo, en todo ámbito, pero en comparación a la sociedad de antes y todo esto, pues se ha mejorado un montón. Y bueno, ese es el punto en que tenemos, usted tiene su casa, nadie puede llegar a su casa y meterse así porque así, y decirle, salga, ahora la casa es mía. Antes sí se podía hacer. Antes era el que tenía la fuerza, que era más fuerte, podía llegar y decirle, váyase, porque ahora todo esto es mío. ¿Y qué va a hacer? ¿Qué va a hacer uno? Nada podía hacer. Si el otro era más fuerte, tenía más apoyo militar, qué sé yo, ¿verdad? Nada se podía hacer. Hoy no, hoy hay organizaciones en las cuales la gente puede clamar y puede buscar ayuda y todas estas cosas, ¿verdad? Los medios de comunicación. Todo esto que quiero decir es porque hubo gente que se dedicó, estudió y se hizo profesional. Así que no podemos menospreciar lo que es importante en cuanto a la profesionalidad, a lo que adquirir un título ante la sociedad. Sin embargo, en el caso de Jesús, Jesús mismo, como vimos en episodios pasados, anteriormente, el viernes pasado, Jesús mismo vino a buscar a lo que se había perdido, a lo que era sin importancia, a la gente que no tenía más, a la gente que era desechada porque no había por dónde, no había nada para ellos. Y bueno, Dios ama.
a la humanidad de tal manera que le da la oportunidad a estas personas, como también lo dice en Lucas, que se cumplió lo que Isaías dijo cuando dice que venía a traer buenas nuevas a los pobres, a los marginados, a todo este tipo de gente. Pobres, sino que cada quien sepa cuál es su puesto, cada quien sepa a dónde le pertenece su puesto. Usted no puede meterse a un consultorio médico y decirle al doctor, no, 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 un momento, usted está equivocado, porque yo leí en un libro en internet que así esas pastillas no sirven. Usted no podría hacer eso, pero tampoco el doctor puede llegar donde usted y decirle a lo que usted se dedica, no, 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 usted está equivocado. Esto no se hace así, se hace así. Nadie, cada quien debe de colocarse en el lugar donde le corresponde y respetar lo que hay ajeno a usted. De eso se trata el amor al prójimo, es amarlo como me amo a mí mismo, como me cuido a mí mismo. Por eso se basa esa ley, principalmente en esos dos mandamientos grandes. El problema es que esta gente importante estaba estorbando la posición de Jesús. Jesús estaba buscando este tipo de gente y ellos no querían. Simplemente querían que Jesús estuviera en el círculo de ellos, que compartiera en el grupito de ellos, que era gente rica, gente importante, gente influyente, gente de mucho conocimiento. Y querían que Jesús, que hacía todos sus milagros y tenía esa forma de hablar tan impresionante, quería que fuera de ellos, no de los marginados y pobres, de, como dijo el sumo sacerdote, este lugar es maldito, dice, así usó esa expresión, este pueblo es maldito. Imagínense, hablándole así al pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque dice que no saben nada, son ignorantes, así hablaba. El sumo sacerdote, la luz que lleva hacia Dios, ¿verdad? Entonces, increíble todas esas actitudes que hoy en día las vemos también y tenemos que cuidarnos mucho en la iglesia de no tener ese tipo de actitudes. No debemos discriminar, no debemos ver a la gente menos que nosotros solo porque no tuvieron la oportunidad que yo tuve o no nacieron en el lugar donde yo nací o no me crea, o no los crearon como a mí me crearon. No, no podemos hacer eso, no podemos jugar el papel de este tipo de gente con este tipo de liderazgo. Así que Jesús termina diciéndole a ellos en la condición en la que estaban hablando, ¿verdad? Que cómo es posible, dicen estos líderes religiosos, cómo es posible que le dice a los discípulos, ¿verdad? Que Jesús esté comiendo con este tipo de gente, publicanos y pecadores. No es posible eso. Y pues Jesús les dice, es que yo no he venido a, a buscar puestos, yo no he venido a que me aprueben y los máximos. Y usa la parábola, el médico viene a buscar a los enfermos, no a los sanos. Y eso los tumba completamente, pero no acaba. Si siguen interfiriendo en la misión, y ese es el problema, ¿ves? Ese es el gran problema que tienen que ver ellos. Así que tenemos aquí ahora una discusión con el asunto del ayuno. Y bueno, el ayuno, simplemente la palabra ayuno lo que significa es abstenerse de alimentos. Eso es el ayuno. En una condición en la que el cuerpo se aflige, en la que el cuerpo siente cierta necesidad, porque el cuerpo necesita alimentos. Pero al sentir esa necesidad, uno se convence de que es vulnerable, de que es una persona débil. Entonces, en eso se convirtió el ayuno. Las personas ayunaban con el fin de poder sentir en su propio cuerpo la necesidad y poder someter esa necesidad al pensamiento de que mm, sin Dios no podemos hacer nada, que es Dios el que nos da el alimento cada día, el pan de cada día, ¿verdad? Entonces, el ayuno se convirtió en algo muy importante, pero el ayuno en realidad Dios no lo mandó como lo estaban proponiendo
estos discípulos. Dios no lo mandó de esa forma. En Levíticos 23-27 vemos que la importancia de ese ayuno era que tenía que ver con ciertos días de expiación, ¿verdad? Entonces, vemos aquí en Levíticos 23-27 que dice de la siguiente forma, vamos a ver si lo puedo proyectar ahí para que lo puedan ver. Dice, a los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación. Era un día donde la gente tenía que sacar eso para expiar, es decir, era pensar en lo que estaba pasando, en el perdón que Dios estaba dándole al pueblo, ¿verdad? Entonces ellos, con lo que Dios había mandado, los sacrificios y todo eso que tenían que hacer los sacerdotes, tendréis santa convocación, una reunión general, y afligiréis, ahí está la palabra, esa es la palabra que tiene que ver con el ayuno. Afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Afligirse era eso, era abstenerse de todo el beneficio que uno le da al cuerpo. Entonces, mayormente tiene que ver con los alimentos. Puede ser con otra cosa, ¿verdad? Por ejemplo, alguna recreación que tenía en ese momento, pues no era tiempo de pensar en eso. Pero no, mayormente tiene que ver con el alimento. También tenía que ver con el dormir, con el sueño y todas estas cosas, pero mayormente tenía que ver con eso. Así que Dios, la ley de Moisés había dicho acá, Dios por medio de Moisés, esto, y ya, de, de ahí no tenemos como una referencia, ¿cómo se llama? Una referencia que Dios hubiera dicho que hagan ayuno aquí, hagan ayuno allá. Sí, sí se hacía el pueblo, digamos, cuando pasaba por cierta aflicción, que eran atormentados o eran exiliados y todo eso, cada vez que ellos volvían a Dios, pues hacían que el pueblo se quitara de todo tipo de cosas malas, ¿verdad? De cosas vanidosas y malas y cosas que perjudicaban al espíritu. Entonces llamaban al ayuno, llamaban a que la gente pudiera humillarse ante actos de humillación, actos de aflicción, pues para evitar calamidades, ¿verdad? Para evitar sufrimientos, de que Dios viera que uno realmente sí estaba arrepentido, era algo así, ¿verdad? Pero había gente que agarraba eso del ayuno y lo empezó a hacer más popular. Entonces la gente, por ejemplo, y esto es una cosa importante porque esto me deja a mí una gran lección que he pensado toda mi vida también y he visto en el caminar del tiempo, cómo es que nosotros a veces no nos conformamos con lo que Dios nos manda y ya. Queremos siempre hacer más y al querer hacer más es donde viene el problema, porque queremos que otros también hagan más. Entonces, por ejemplo, tenemos el pasaje que vemos que los primeros discípulos se reunían cada primer día de la semana. Ahora es muy conveniente eso, cada primer día de la semana, porque hay muchas cosas que durante la semana se hacen para conseguir el pan de cada día, pero no, la gente dice, no, el primer siglo se reunían todos los días y todos los días, porque esa persona sí puede hacerlo. Entonces la gente implica que ahora es una barbaridad, solo cómo reunirse solamente domingos, eso es una barbaridad, hay que reunirse lunes, martes, miércoles, y jueves y viernes y estudiar la Biblia y sí, sí, si usted puede, y si la gente a la que usted le está diciendo puede hacerlo, pueden sacar el tiempo y esto, pues qué bueno, eso sería bueno, pero nadie está obligado, porque lo que nosotros conocemos como el culto, lo hacemos el primer día de la semana, eso es lo que Dios pide. Después hay un culto personal, racional, que es el que uno dedica a Dios todos los días, pero uno ora y lee la escritura y canta himnos y todo eso y evangeliza. Pero uno es el responsable de eso, ¿verdad? Pero ya meterse en el campo de otros y obligar a otros a que hagan cosas porque debe ser más bonito, porque debe ser mejor, sacar más tiempo para Dios y todo esto, eso es lo que está pasando con esta gente. Y aquí es donde tenemos que aprender nosotros. Imagínense que el mismo Lucas lo registra, Lucas en Lucas capítulo 18, vea lo que dice el versículo 12. Lucas 18,
eh, 12 dice lo siguiente, dice, hablando de quiénes, a ver si le llegan. Ayuno 2 veces a la semana, mire solo tenía que hacerlo según Levíticos 23-27, ¿verdad? En la época, en el momento de la expiación, tenía que hacerlo, pero no, este lo hacía 2 veces a la semana, es bárbaro. Doy diezmo de todo lo que gano. ¿Y de quién estamos hablando aquí? ¿Verdad? Mas el publicano, estando de lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, sé propicio a mi pecador. Mm. El fariseo, sí, claro, así es. Es el fariseo. El problema de este hombre es lo que está haciendo. Este hombre está diciendo, mire, Señor, véame porque yo sé que usted mandó el afligir el alma, como dice la ley, que no sabe la ley. Yo, que soy fariseo, sé la ley, 23-27 Levíticos, ¿verdad? Teníamos que hacer esto, pero míreme, yo, a mí no me basta eso, yo quiero hacer más. Oraba consigo mismo de esta manera, Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Y ese es el gran problema que puede perjudicar una iglesia local, la iglesia en la que usted es miembro, mi hermano, mi hermana. Tenemos que cuidarnos nosotros. Tenemos que cuidar que en la iglesia donde usted es miembro, donde yo soy miembro, no hayan hermanos que quieran, como dice hay un dicho popular, no sé si ustedes lo han oído, un dicho católico que dice que quieren ser más papistas que el papa, ¿verdad? Como es el tope más alto que se puede llegar en el catolicismo, entonces hay gente que quiere ser más alto todavía que el papa, ¿verdad? Entonces, en ese tipo de condiciones, también podemos verlo como un ejemplo en la iglesia local donde cada uno de nosotros adoramos. Ah, nosotros tenemos que ayudar a nuestros hermanos, sí. Tenemos que animar a nuestros hermanos, sí. Pero tiene que ser de una forma en que uno sea el ejemplo, primeramente. No que otros cumplan nuestro deseo. Eso lo llevamos también al asunto del hogar, ¿verdad? Cuando se crían los hijos. Ustedes han oído que dice, es que dice el hijo, ¿usted qué profesión tiene? Ah, yo soy abogado. Ah, qué bueno, qué importante. Qué agradecido de estar usted con sus papás que lo apoyaron a estudiar. Dice, es que no, yo no quería ser abogado. Pero como mi papá era abogado, él quería que yo fuera abogado porque era una carrera segura. Y yo quería ser veterinario, pero no pude, ¿verdad? Es exactamente muy parecido a esto, y esto es lo que están haciendo los fariseos. Estaban eh, diciendo, es que no es suficiente, Jesús, lo que usted está haciendo. Primero, con la gente que se está mezclando. Segundo, que nuestra tradición, lo que hacemos nosotros, usted lo está minimizando y eso no puede ser. Ahora, ¿cómo es eso? Bueno, aquí lo dice, vamos a leerlo en el 33 donde dice, y después perdón, el 5:33, ¿verdad? Dice, entonces ellos le dijeron, ahora sí, tomando todo este contexto que les acabo de señalar, ahora lo vamos a ver con los ojos de Jesús. Pero vienen estos discípulos, ahora de Juan, que están influidos también por los líderes religiosos, y aparte de que quién era Juan, ¿verdad? El mismo Jesús dijo, ¿verdad? Vino Juan que ni come ni bebe y y vosotros el demonio tiene, ¿verdad? Viene el Hijo del Hombre que no es igual que Juan, que no representa a Juan. Y entonces, ¿verdad? Nunca se queda conforme la gente. Entonces vienen estos discípulos que no ven a sus discípulos ni a Jesús haciendo lo que ellos hacían con Juan, allá con Juan, no les basta, sino que les pregunta por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones y asimismo, dice, ¿verdad? Los de los fariseos, pero los tuyos comen y beben. ¿Qué es esa falta de respeto? Dice esta gente, ¿no? Porque estos discípulos de Juan, a quienes nosotros respetamos, pues mentira. Los fariseos no respetaban a Juan, no le hicieron caso cuando Juan vino y predicó que había que arrepentirse, que había que bautizarse. Ellos negaron eso, no se bautizaron. Después Jesús se lo sacó en cara a los fariseos. Y el bautismo de Juan, ¿de dónde viene? ¿El cielo o de los hombres? Y ellos no pudieron contestar porque habían desechado los designios de Dios. Pero esta vez les convenía hablar así, porque
querían atacar la misión de Jesús. ¿Ves? Y esa es la parte en la que nosotros no podemos caer en ese círculo vicioso. Tenemos que tener cuidado, bueno, pues de caer podríamos caer, pero tenemos que salir rápido, salir de ahí, ¿no? Entonces, el asunto es qué pregunta más poderosa esta. Tampoco no era una pregunta, claro, nosotros ya conocemos las respuestas y sabemos, tenemos todo el panorama, pero en ese momento no. Y yo le digo una cosa, nosotros hubiéramos estado en ese momento, nos hacen este tipo de pregunta, ya y yo por lo menos no hubiera sabido qué decir, yo me hubiera, inmediatamente lo que hubiera hecho es ver a Jesús y esperar a ver qué dice él, porque a mí solito me hubieran dejado morir completamente, pues, ¿qué les voy a decir? Esta gente, los discípulos de Juan, estaban ayunando y se afligían y eran personas que estaban ahí siguiendo a ese discípulo tan tan comprometido con lo que estaba haciendo, ¿verdad? Que hasta pensaban que él era el Mesías. Están los discípulos de los fariseos, ¿verdad? Eh, y los mismos fariseos que eran los doctores de la ley, la luz del pueblo y todo esto. Y estoy yo con este joven rabino de 30 y tantos años y no, yo también, y aquí estoy, tras de que estoy con este tipo de gente que es mal vista, tras de eso, y no estoy cumpliendo lo que ellos, no estoy haciendo lo que ellos hacen, que es admirable lo que ellos hacen. Ahora me preguntan eso, ¿por qué los discípulos de Juan ayunan? Ellos sí, y los fariseos, y nosotros no. ¿Verdad? Pues entonces vamos a ver qué dice el versículo 34. Él les dijo otra vez, el asunto no está en manos de los discípulos están para aprender. Y eso pasó anteriormente, ¿se acuerdan? Eh, en el versículo 30 dice, en el versículo 30 dice, y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos. Ahí está el problema, diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Pero en el 31 dice, respondiendo Jesús, ¿ve? Porque los discípulos no tenían respuesta a esto, no podían responder, estaban absorbiendo información, o sea, estaban aprendiendo del maestro. ¿Y Jesús qué hace? Jesús como maestro pues es lo que haría cualquier maestro, pero principalmente Jesús, que es defender a los suyos. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Si usted se considera un predicador, si usted se considera un maestro, usted no está para humillar a nadie, ni para decirle a las personas qué hacer en el sentido de lo que a usted le parezca. Usted es usted y está muy bien lo que usted hace. Y eso, pues, Dios lo va a alabar y lo va a bendecir. Pero usted no está para como dice, me acordé en este momento, y es un buen versículo, Romanos 14, ¿verdad? 14, Romanos 14:1, donde dice, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer y el otro no, y son opiniones, ¿verdad? El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Y aquí está la pregunta importante, la que nos hace conciencia. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Y nosotros somos consiervos los unos de los, aunque usted sea predicador y aunque usted sea anciano en la iglesia o uno de los ancianos, de los pastores de la iglesia, usted sigue siendo un hermano, un consiervo, que tiene un nivel y un papel importante, pero eso no le da el derecho a tratar a los demás o a que tratemos a los demás como mínimos, como menos que nosotros, ¿verdad? Todos somos consiervos, ni los ángeles. ¿Se acuerdan cuando dice que Juan vio a- al ángel del Señor y se inclinó a adorarlo? ¿Y qué le dijo el ángel? ¿Se acuerdan? Allá en Apocalipsis dice, no, un momento, no haga eso. Tú y yo somos consiervos, le dijo el ángel. Adora a Dios, ahí, a Dios es el que hay que adorar. ¿No? Ni los ángeles, que son más poderosos que nosotros, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que tener todo este cuidado propicio que el Señor nos está enseñando y que Lucas lo está registrando para nuestra enseñanza. Él les dijo, ¿podéis acaso hacer que los que están de bodas ayunen entre tanto? Esta palabra es importante. Entre tanto que el esposo está con ellos.
Esto es importante porque saben por qué es importante, saben por qué esto es valioso y me da cierta curiosidad que Jesús lo haya dicho así, porque es que la pregunta que estaban haciendo ellos en el versículo 23 decía, ¿por qué los discípulos de Juan ayunan? Eso es una interrogante, una pregunta que acorrala, eso es acorrala, eso es como exactamente, traigan ustedes a su mente el momento en que querían acorralar a Jesús diciéndole que de los impuestos, sí, que era necesario pagar impuestos, ¿verdad? Era algo increíble, porque si Jesús decía que no, ¿qué pasaba? Entonces lo señalaban de qué? De rebelde contra Roma y lo tenían. Y si Jesús decía, sí, claro, hay que pagar impuestos a Roma, entonces se iba a echar en contra todo el pueblo porque los mismos fariseos iban a provocar, mire, este amigo de los romanos. O sea, esta gente tenía preguntas increíblemente contra la pared. Otra vez, en otro momento le preguntan a Jesús acerca de que una mujer, ¿verdad? Tuvo el primer marido, pero este se murió, entonces, como dice la ley, viene el hermano, pero porque no dejó descendencia, y así con varios maridos. Entonces, allá en el cielo, dice, en la resurrección, dicen ellos, ¿de quién será marido? ¿Quién podía contestar esa pregunta? Una pregunta poderosa. Nosotros que ya tenemos el contexto, pero en ese momento le digo que nos hubieran dejado fríos, 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 fríos. ¿Qué respuesta podría ser esa? Esas preguntas, quién sabe a cuántos pobres con esas preguntas los dejaron sin fuerzas. Pero no estamos hablando de cualquier hombre, estamos hablando de Jesús, ¿verdad? Y el punto es que como esta pregunta es poderosa, en el versículo 34 Jesús les empieza con una pregunta, pero esta pregunta, más que acorralarlos, lo que hace es concientizarlos. Es que Jesús así es como funciona. Jesús así es como enseña. Más que buscar la forma de dejarlos callados, Jesús lo que hace es que toca su conciencia a esta gente. Y por eso dice, ¿podéis acaso hacer? Ustedes tienen el poder de hacer que los que están de bodas, lo que hay en un matrimonio, en una boda, ¿verdad? Ayunen, aflijan su cuerpo, estén tristes, estén ahí cabizbajos, eh, entre tanto que el esposo está con ellos. Y no solamente está eh, derribando el argumento de ellos en su pregunta, sino que también los está concientizando, está preparando tanto a sus propios discípulos como a estos contrincantes. ¿Por qué? Porque él está hablando de él también aquí. Porque dice el versículo 35, más vendrán días, está bien, dice, la respuesta a la pregunta anterior era que jamás, mientras, ¿cómo íbamos a afligir el cuerpo mientras estábamos en una fiesta, en un matrimonio, donde todo el mundo debería estar alegre? Y la contestación a esa pregunta era no, pues no, ¿verdad? No, no podemos hacer eso. Entonces dice el versículo 35, Jesús no se queda ahí. Dice, mas vendrán días cuando el esposo lo será quitado, hablando de su muerte, de su crucifixión. Claro que todo esto estaba velado a los ojos de ellos, pero los discípulos estaban atentos, oyendo, y cuando se cumpliera esto, ellos iban a acordar de todas estas cosas. Entonces aquellos días ayunarán, ¿sí? Estarán afligidos, estarán preocupados, estarán buscando la misericordia de Dios. Y eso lo vemos en mucho, mucho que pasó en Hechos, por ejemplo, Hechos 13:2, donde dice, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apártame a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. En la iglesia se practicaba, porque estos judíos siempre practicaban el ayuno. Pero esta gente practicaba y lo llevaron como una costumbre a la iglesia, pero como una costumbre judía, ¿no? No como un mandamiento de Dios. Es decir, Jesús no está en contra de lo que ellos estaban haciendo. Si ellos querían ayunar todos los días o todo el tiempo que lo hicieran, Jesús no está recriminando eso. Jesús no les dijo, "Ey, no dice Levíticos que solamente cierto tiempo hay que ayunar porque ustedes están haciendo de más". No, no, Jesús no alegó eso, aunque hubiera sido un argumento poderoso.
Jesús lo que quiere es concientizarlos, es hacerles entender y también ayudar a sus discípulos a que se acuerden, ¿verdad? En cuanto a eso. También en el 14:23 del mismo Hechos, leemos, y constituyeron ancianos en cada iglesia y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Era una conexión muy fuerte. ¿Por qué? Porque querían, como les repito, el ayuno tenía esa connotación, esa dirección de no darle tanta importancia a las necesidades materiales del cuerpo, sino más bien a resaltar el espíritu. Así que si algún hermano en la iglesia local tiene la necesidad o viene con la costumbre o siente que es bonito o siente que con eso se acerca más a Dios y todo, está bien, que ayune, que haga. Ahora hay una moda que se llama el ayuno intermitente, que es para salud. Está bien, todo eso está bien, mientras no lo imponga, mientras no señale, mientras no le diga a los otros, "Ah, es que usted", y no se convierte en el fariseo. Mientras no pase eso, no hay ningún problema. Ni está haciendo bien ni está haciendo mal, ¿verdad? Pero el problema es cuando ya se meten. Ese es el problema, ¿verdad? Entonces, eso es lo que está diciendo Jesús en el 35, que sí, que va a pasar, va a llegar ese momento, pero ahora no. Ahora, en ese momento que ustedes están hablando, que ustedes están tratando de corregirnos, no está siendo importante. Ahora, aquí viene una parte importante porque viene Jesús a hablar una parábola que es una enseñanza que va a quedar marcada en la mente de todos, hasta nosotros, ¿verdad? Que tiene que ver con esta parábola bien importante. Dice, y les dijo también una parábola. Nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo. ¿Qué está haciendo Jesús aquí con esta parábola? ¿Llamando a qué? A la lógica, a la conciencia. No está acorralando a nadie, está simplemente desnudando, está quitándole un nudo en la mente de estas personas fanáticas, ¿verdad? Dice, pues si lo hace, no solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo. O sea, es ilógico completamente hacer esto que está diciendo Jesús. Dice y habla de otra cosa, y nadie echa vino nuevo en odres viejos. Odres es un recipiente, ¿verdad? Donde se almacenaba el vino. De otra manera, el vino nuevo, el recién hechito, romperá los odres y se derramará, porque ya los viejos han sido carcomidos por el tiempo y los odres se perderán. Entonces, ni una cosa ni otra. Dice el versículo 38, más el vino nuevo, ahora viene la lógica, dice, lo llama pensar lógicamente, más el vino nuevo en orden nuevo se han de echar y lo uno y lo otro se conservan. Y ninguno que beba del añejo quiere luego el nuevo, porque dice el añejo es mejor. Entonces, con esta parábola, lo que Jesús está tratando de enseñar, lo que Jesús está tratando de decir, es que él no se puede acostumbrar ni puede permitir que los discípulos y él se ajusten a las tradiciones y a las conductas y a la forma de pensar de estas personas que quieren imponer las cosas, porque ese tipo de imposición que creen que vienen por la autoridad de Dios por medio de Moisés, debe ser así, pues no es así, porque Jesús vino a cumplir y a hablar cosas nuevas. El mensaje, evangelio es lo que significa, buenas noticias, buenas nuevas es lo que significa. El mensaje que trae Jesús no encaja en las costumbres, ni en las leyes, ni en las tradiciones de estos hombres, de estas personas. No puede ser, no puede encajar. Entonces sería como echar lo que es nuevo en algo viejo y no va a soportar, se va a romper, no puede ir unido. Lo nuevo tiene que ir en algo que sea nuevo, que soporte, ¿verdad? Ese es prácticamente el sentido de todo esto. Y por eso es que ellos en ese aspecto, Jesús nos enseña que no es como ellos pensaban. Ahora, cuando dice aquí, por ejemplo, el 39, el añejo, pues no es mejor, sino que así pensaban los fariseos, ¿verdad?
no es que Jesús dijera que esto era así, que era mejor, sino que los fariseos pensaban que, que, que ellos, los discípulos, como Jesús estaba empezando su ministerio y era un rabino nuevito, alguien que estaba empezando, ¿verdad? Y sus discípulos que tenía, que estaban en el círculo de confianza de Jesús, también estaban empezando. Entonces, dicen estos otros ya experimentados, dicen, no, ustedes están haciendo las cosas mal, tienen que adaptarse a nosotros, ¿no? Tienen que hacer las cosas que nosotros hemos hecho ya por muchos años. Nosotros sí sabemos, ustedes no. Entonces ellos decían que el añejo era mejor, ¿ve? Que lo antiguo era mejor porque ya ellos estaban adaptados a ellos, que las cositas que están empezando a hacer ustedes no eran buenas. ¿Verdad? Esto es lo que decían ellos, pero no quiere decir Jesús que estaba de acuerdo con eso. Entonces, el añejo en realidad no es mejor, sino que así pensaban los fariseos y tal vez unos discípulos de Juan también, no se sabe, pero estaban ahí confabulados con los fariseos. Estaban acostumbrados al añejo y les gustaba pensando que era mejor que la doctrina de Cristo, lo que traía Cristo. Es difícil cambiar la mentalidad de personas que ya están acostumbradas por muchos años a hacer lo que hacen. Es difícil y hay que tenerles paciencia. Paciencia a los que de corazón quieren cambiar. ¿Mm? Creía que estaban practicando algo que era importante y piadoso ellos, al hacer ayunos y afligir el cuerpo y todo, pero en realidad no estaban haciendo eso, sino ya tenemos la oración del fariseo. El fariseo que estaba orando no estaba diciéndolo como un tipo de agradecimiento, sino más bien estaba menospreciando a su consiervo. Ese es el punto, ¿verdad? Entonces, ellos creían que estaban participando o practicando algo piadoso y aceptable ante los ojos de Dios, pero les convenía abrir los ojos para examinar determinadamente la perfecta ley de la libertad, como dice Santiago 1:25, ¿verdad? Eh, Ellos lo que tenían que pensar era en esto, en lo que es, mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Esto le tocaba a ellos hacer, le tocaba a ellos tener la disposición de tener una mente abierta. No, está bien, no querían cambiar sus costumbres, está bien, yo no iba a castigarlos por eso, ni los iba a menospreciar por eso. De hecho, la iglesia empezó en Jerusalén y en Jerusalén tenían actividades judías y por eso muchos alegan de que la iglesia de Cristo era una iglesia judía, pero era que empezó con judíos, pero poco a poco se fue imponiendo ante cualquier cultura, ante cualquier estatus social, y la gente había que acomodarse a la doctrina y no la doctrina a la cultura. Entonces, ellos también tenían que estar dispuestos a esto. Entonces, el asunto es que, hermanos, a Jesús lo que quería enseñarles era esto a ellos, era demostrarles que lo que estaban haciendo ellos no era una buena obra al detener a Jesús ni intimidar a sus discípulos por lo que ellos pensaban y creían, que Jesús ya les estaba demostrando. Y una vez allá en Juan, les dijo Jesús a ellos, dice, no me crean a mí, no me crean a mí, pero crean en las obras que yo hago, dice Jesús. ¿Mm? Si no me quieren creer a mí, está bien, pero crean en las obras que yo hago. ¿Por qué Jesús dijo eso? Porque ¿qué clase de obras hacía Jesús? Dígame usted si alguien pudo repetir las obras que hacía Jesús. Si Jesús no venía a Dios, ¿qué fue lo que dijo Nicodemo? ¿Se acuerdan lo que dijo Nicodemo a Jesús cuando lo fue a visitar de noche? Le dijo, sabemos que vienes de parte de Dios porque nadie puede hacer las obras que tú haces. Sabemos. Y no dijo Nicodemo que era fariseo. Sabemos. Es decir, todas estas personas sabían que Jesús venía de parte de Dios y que su mensaje era tan poderoso y sabían que venía de parte de Dios. Por eso es que dice allá también en Juan eh, que, ¿cómo es que dice? Un pasaje que debería saberlo uno ya de memoria, pero a mí se me olvidan los pasajes. Sé que dice algo así como, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Espera, en no sé si es 17 algo así, no sé. ¿Verdad? Pero
por ahí va. Pero el punto es de que Jesús venía a hacer lo que el Padre le mandó. Jesús venía con la aprobación del Padre. Jesús venía con su propia autoridad. Jesús hizo las obras aprobadas por el Padre y por él, ¿verdad? Y eran obras poderosas. Entonces, ¿qué más podía decir Jesús? ¿Qué más podían decir ellos que no venía de parte de Dios? No podían hacer nada. Y por eso ellos estaban aferrando a lo añejo, a lo antiguo, porque ellos lo único que tenían era eso. Pero Jesús viene y les demuestra que había algo mejor, algo nuevo, ¿verdad? Entonces, con ese fin, hermanos, o en esta situación es donde nosotros debemos comprender todas estas cosas que Jesús vino a hablar y a enseñarnos en cuanto a la discusión sobre el ayuno. Y en esto debemos reflexionar ciertas cosas importantes que dice así, por ejemplo, en cuanto a la reflexión y el significado de esto, es que en este evento resalta cómo el ministerio de Jesús no encaja dentro de las prácticas religiosas tradicionales de la época, no encaja, porque Jesús se lo dijo a ellos. En vano honran a Dios. Ustedes están queriendo honrar a Dios, pero lo hacen en vano. No tiene ningún sentido como lo están haciendo, porque ustedes incumplen con el mandamiento de Dios y le dan más importancia a sus tradiciones. Y eso, Jay, no puede ser. Su mensaje y obra traen algo completamente nuevo y las viejas tradiciones no pueden contener la magnitud del cambio que él trae. No podían porque las obras de estas personas no eran justas, no eran buenas, estaban, ¿cómo se dice eso? Estaban, eh, una palabra que quiero decir con esto, estaban limitadas porque solo era para un cierto sector de personas y los otros pobres, los que tenían que trabajar, labriegos sencillos, no podían cumplir con todas estas cargas tan enormes. Solo los ricos sí. El énfasis no está en la práctica externa o las prácticas externas, como el ayuno, sino en la nueva relación que él establece entre Dios y la humanidad, que es obedecer la ley de Cristo, la perfecta ley de la libertad, como dijo Santiago. Esa es la que tenemos que retener, ¿verdad? Entonces, con esto, hermanos, finalizo acá, termino todo el recorrido que hemos hecho del capítulo 5 y simplemente quiero dejarles en su mente algunas reflexiones finales de todo el capítulo que hemos tratado. Y es que en el capítulo 5 de Lucas nos presenta a Jesús revelando su poder y autoridad divina a través de eventos transformadores. Transforman, que son buenísimos desde la pesca milagrosa que vimos que hizo con Pedro y cómo Pedro eh, fue el llamado a seguirle a Pedro y los otros, hasta la sanidad de un leproso y un paralítico y finalmente el llamamiento de Leví, fueron eventos muy importantes que Lucas recalcó muy bien para un grupo de personas que necesitaban escuchar esto hasta el día de hoy nosotros también. En cada encuentro vemos que Jesús no solo se preocupaba por el estado físico de las personas, sino, más importante aún, por su sanidad espiritual. Cuando dijo, tus pecados te son perdonados, ¿verdad? Como habíamos hablado también anteriormente. Jesús no llama a los perfectos ni a los que se creen justos, sino a los pecadores, a aquellos que reconocen su necesidad de Él. Esto nosotros vamos implicados ahí. Leví o Mateo, el recaudador de impuestos, deja todo para seguirlo. Y esto es impresionante porque vimos la clase de trabajo que tenía, cómo ganaba, cómo le daba estatus social de plata, aunque era menospreciado por los judíos, ¿verdad? Pero él lo dejó todo. El paralítico, a través de la fe de sus amigos, ¿verdad? Como vemos también lo que Jesús observó, cómo los amigos hicieron hasta lo imposible por ayudar a este hombre, y eso cuenta mucho también. Encuentra no solo la sanidad, sino también el perdón de sus pecados, y esto es importante también. Finalmente, las parábolas sobre el ayuno y lo que vimos ahorita, los odres, los recipientes nuevos, nos muestran que Jesús trae algo nuevo, una relación viva con Dios que transforma nuestras vidas desde adentro hacia afuera. Su llamado es para que dejemos atrás lo viejo
lo cómodo y lo rutinario y abracemos la nueva vida que Él nos ofrece. Sí, mis hermanos, entonces con esto finalizamos este capítulo. Les agradezco muchísimo a ustedes y a los que nos van a ver en las redes, el que me hayan dado la oportunidad de exponerlo y la oportunidad de aprender para poder enseñar. Muchísimas gracias, que el Señor les bendiga.